Hola, soy Antía Yuste y esta es la asignatura de Preelaboración y Conservación de Alimentos. Hoy vamos a ver la unidad 3, Maquinaria, Batería y Herramientas. Para empezar, vamos a hablar de la maquinaria, que se divide en tres grandes grupos. Los generadores de calor, por ejemplo los fogones, los generadores de frío como congeladores y la maquinaria auxiliar, que son todos los robots que utilizamos en la cocina que podemos transportar. Principalmente hay tres tipos de fogones. Tenemos los de gas, que pueden ser propano, butano o gas natural, y generan calor en forma de llama. Son económicos en cuanto a su consumo, pero son incómodos de limpiar. Son compatibles con todo tipo de recipientes. Si nos vamos a los radiantes, a la cocina radiante, es la cocina tradicional bilbaína. Esta tiene una gran ventaja, que es que mantienen una temperatura constante, ¿vale? Y además son muy polivalentes porque sirven como fogones, como planchas y también para mantener los alimentos calientes. Cuando nos vamos a las cocinas eléctricas podemos tener de vitrocerámica o de inducción. Ya sabemos que necesitamos recipientes que sean muy planos y que sean adecuados para estas características. La vitrocerámica no se usa en cocina industrial o profesional, pero las de inducción cada vez se usan más y la motivación es el confort de los cocineros, ya que no irradian calor o al menos no tanto como el resto de fogones. Sin embargo, la forma en la que calientan es muy rápida y poco uniforme, por eso no están en completo uso. Ahora vamos con los hornos. El primero de todos es un horno clásico. Estos hornos transmiten el calor de forma desorganizada y suelen ser de gas o eléctricos. Son los hornos de casa. Probablemente si ponéis una pizza o un pastel en casa, la parte posterior del alimento esté más crujiente o tostado que la parte de delante. Por esto no se suelen utilizar en cocinas profesionales porque es que su calor no se reparte de forma uniforme. A continuación vemos los de bóveda. Están inspirados en hornos antiguos de adobe moruno o de ladrillo refractario y son ideales para asados lentos, corderos y cochinillos. Tardan mucho tiempo en alcanzar la temperatura, que son muy altas, pero una vez que la alcanzan es una temperatura muy constante y muy uniforme. Los siguientes que tenemos son hornos de convección. La convección, pues es más o menos lo que rige nuestra vida. En el planeta Tierra lo frío quiere ir a lo caliente y lo caliente a lo frío. Así generamos lo que serían corrientes circulares, tanto para las mareas como para las lluvias, etc. Las corrientes de convección, que es decir, se realizan en el interior del horno, hacen que se cocinen un 30% más rápido que los hornos clásicos y permiten un control preciso de tiempos y temperaturas. Es un horno lo normal que utilizaríamos en una cocina industrial. Y tenemos el siguiente, que ya es un horno mixto. Estos hornos generalmente en cocina los llamamos Rational, que es la marca comercial, pero pueden ser de cualquier otra marca. Son los hornos más habituales, los que vamos a encontrar en cualquier cocina profesional, y la característica importante que tienen es que además de ser de convección, pueden ser húmedos o secos. Pueden tener una cocción a vapor o seca o cualquier proceso intermedio. Hoy en día ya están muy avanzados y pueden cocinar mediante wifi, pueden cocinar en diferentes alturas, etc. Continuamos avanzando con la marmita y la sartén abatible. Son especialmente útiles en cocinas comerciales, hoteles, hospitales, colegios, sitios que requieren de un gran volumen de trabajo, pero no una cocina muy detallista. Son para preparar grandes volúmenes de alimentos para muchas personas. En el caso de la marmita, a menudo pues son recipientes cilíndricos, ¿vale? Que tienen ahí abajo un grifo para poder vaciarlos. Se suelen calentar eléctricamente, pero también pueden ser de gas y, y la forma en la que calientan pues puede ser ligeramente diferente. Son ideales para cocinar sopas, guisos, salsas, pastas y otros platos que reciben esas cocciones en grandes cantidades. En cuanto a la sartén abatible,
pues lo interesante que tiene es que puede ser fija o basculante. Tiene ahí abajo, podéis ver una rueda que la inclinará hacia adelante, en el caso de que fuera necesario que basculase. El fondo es un fondo grueso y plano que asegura una distribución uniforme del calor. En este caso, pues aparte de poder hacer lo mismo que una marmita, permiten también saltear, freír, cocinar a la plancha y realizar otras técnicas de cocción que requieren movilidad y control constante de alimentos. La gran diferencia entre escoger uno y otro pues sería la marmita para un volumen mucho mayor y la sartén pues para cosas ya que requieran movimiento de los alimentos. Ahora vamos a hablar de la plancha y parrilla. Son como hermanos estos generadores de calor. La gran diferencia es que la plancha es lisa y la parrilla es estriada, ¿vale? Entonces, pues la parrilla es muy rápida, calienta uniformemente, siendo el centro la parte más caliente y hacia los bordes menos calor, lo que nos ayuda a la cocción, porque a veces necesitamos diferentes temperaturas. No es necesario añadir grandes cantidades de grasa y son relativamente sencillas de limpiar una vez que están calientes con agua y con los productos correspondientes. En cambio, bueno, pues en las parrillas ya digamos que los alimentos se asan directamente al fuego y les da un sabor ahumado. Pueden ser de gas, eléctricas o de carbón o actualmente se utiliza mucho la piedra volcánica por ser reutilizable y no tan sucia como el carbón. Son perfectas de nuevo para carnes, pescados y verduras, cocinan rápido y realzan los sabores naturales de los alimentos. La que tenemos a la derecha de todo, la salamandra, vemos que la parte de arriba bascula, puede subirla y bajarla. Aquí se meten los platos para conseguir dorar los alimentos o gratinarlos, pues un queso, una carne, un marisco, una salsa, una langosta termidor, se meterían ahí. A veces también por urgencia del servicio se utilizan para calentar un plato, pero no es recomendable porque el calor que genera la salamandra es muy fuerte. Vale, a la izquierda de todo tenemos una freidora, constan de 3 elementos, una cubeta para el aceite, una cestilla y o resistencias o quemadores para calentar el aceite. Como todos sabemos, se utiliza para freír los alimentos. En el caso del cocedero de pasta, pues la descripción sería muy similar. En este caso, pues también tiene una cubeta y resistencias o quemadores que van a calentar agua en lugar de aceite y pues también cuenta con varios cestillos o compartimentos en los que puedes colocar la pasta simultáneamente. En el agua caliente se cuece la pasta y luego se utiliza una rejilla o sistema para escurrir el agua de la cocción. Esto sobre todo se utiliza en restaurantes italianos para cocinar la pasta en el momento. A la derecha de todo tenemos un microondas que en nuestros apuntes estará en la parte de hornos. Lo que pasa es que como se puede transportar, también lo podríamos considerar pues algo intermedio. En cualquier caso, sabemos que los microondas generan calor mediante ondas electromagnéticas y son ideales para calentar alimentos rápidamente y también para descongelarlos. Continuamos. Aquí tenemos un baño María. Es un equipo que sirve para cocinar y para mantener alimentos a la temperatura adecuada. En la cubeta tienen agua caliente y encima se pondría otra bandeja con los alimentos. Lo normal en cocina desde hace años ya es utilizar unos baños María que tienen temperatura controlada, que sería lo que es un sous vide. A continuación tenemos el módulo de mantenimiento en caliente. Este módulo suele estar al lado del módulo de la freidora y lo que permite es que los alimentos se mantengan calientes y crujientes sin agregar más aceite. Por último tenemos la mesa caliente. La mesa caliente se meten los platos ya preparados dentro, preparados para que los camareros los recojan y los sirvan. Lo que hace es pues mantener el calor durante unos minutos, sobre todo cuando son banquetes grandes. Como ya comentamos antes, en el caso de la salamandra, en cocina siempre que te sirven un plato,
cuyo alimento es caliente, el plato debería estar caliente también. Eso es lo que debería de ser siempre. Y por eso tenemos un calientaplatos, que puede ser como un armario o se pueden quitar por la parte de arriba, y es un dispositivo para calentar platos antes de emplatar, así facilitando el trabajo de los cocineros y manteniendo siempre los platos a una temperatura adecuada. El hecho de que estén calientes no solo es agradable para el comensal, sino que hace que la comida se mantenga caliente durante más tiempo. Y por último, el extractor de humos. Lo cierto es que el extractor de humos elimina cierta temperatura de la cocina. Sin embargo, lo consideramos un generador de calor porque calienta lo que es la maquinaria. Lo que hacen es eliminar humos, olores y vapores de la cocina para mantener un ambiente limpio, cómodo y seguro durante la cocción. Empezamos con el siguiente bloque, que serían los generadores de frío, que son toda aquella gran maquinaria que lo que hace es generar frío. Concretamente esa es su labor, generar frío. Hay 4 tipos, pero los 2 primeros de los que vamos a hablar, como por fuera son exactamente iguales, los vamos a hablar de ellos juntos, que serían las cámaras frigoríficas y los congeladores. La diferencia es que las cámaras frigoríficas son equipos de almacenamiento de productos perecederos en frío positivo, es decir, entre los 0 y los 8 grados centígrados. Sin embargo, los congeladores siempre deben estar a menos 18 grados centígrados. Lo primero, la primera imagen que vemos a la izquierda de todo es una cámara modular. Eso quiere decir que son espacios refrigerados construidos a partir de paneles prefabricados aislantes. Estos paneles están diseñados para ser ensamblados y desmontados de manera rápida y sencilla, lo que permite una mayor flexibilidad de la ubicación y tamaño de la cámara, a diferencia de las cámaras de obra, que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. En el medio tenemos una mesa fría. Vemos que en la parte de abajo de los armarios pues o es una nevera o es un congelador. Lo más habitual es que sean de refrigeración y no de congelación, pero pueden ser ambos. Son muy cómodos a la hora de dar servicios y en tu estación no tienes que ir hasta una nevera central, sino que tienes todo ya disponible para dar servicio. A la derecha tenemos el timbre o armario, que es el que es más similar a los que tenemos en casa generalmente. Lo que pasa es que es un espacio pues compacto y vertical. La gran diferencia que tienen con los de casa, aparte de ser más potentes y amplios, es que están generalmente diseñados para que quepan en ellos recipientes gastronorm. Abordaremos el tema de las gastros en una diapositiva posterior. Como ya os venía contando, aquí a la izquierda de todo tenemos una cámara de obra. Normalmente es que el restaurante ya fue diseñado o creado para ser un restaurante o bueno, cualquier otro tipo de centro en el que se cocine. Se puede entrar en ellos, como podéis ver en la imagen, estáis en el interior, ¿vale? Y es de obra, por lo tanto, pues es parte del diseño ya de la cocina permanente. A continuación tenemos un arcón congelador, este solo congela. Es muy económico, es muy barato, es el normal que habéis visto toda la vida. Lo que pasa es que la gran desventaja de esto es que es fácil que los productos te queden abajo de todo, soterrados debajo de otros productos, que se olviden, que no haya una buena circulación. Entonces, pues siempre intentamos evitar el tema de los arcones congelador. Por último, los abatidores. Los abatidores no son de refrigeración ni de congelación. El abatidor es una pieza fundamental en la cocina porque solo tenemos 2 horas para que los alimentos pasen a temperaturas o de nevera o de congelación. ¿Y cómo se hace esto? A través del abatidor, que es un equipo de cocina diseñado para enfriar muy rápidamente y de manera controlada alimentos calientes recién cocinados. Su función principal es reducir la temperatura interna de los alimentos desde pues el punto de cocción a una temperatura segura y adecuada para su almacenamiento y consumo. O sea que por favor recordad de ahora para siempre que ni las neveras se enfrían ni los congeladores congelan. Lo que enfría y congela es siempre un abatidor. Y así llegamos a la maquinaria auxiliar, que generalmente la componen todos los robots de cocina. Estos son dispositivos electrónicos multifuncionales diseñados para facilitar las tareas culinarias y agilizar el proceso de preparación de los alimentos. En este caso he puesto de primero un cúter. Un cúter generalmente son de la marca Robocoo,
pero pueden ser de cualquier otra marca. Son anchos, no son como la Thermomix o el vaso americano, sino que son más bien anchos y cortos. Son procesadores de alimentos versátiles que cortan, rayan y crean emulsiones también. Algunos modelos trabajan al vacío para preservar la frescura y la seguridad de las preparaciones. Al lado tenemos una Thermomix. Una Thermomix no deja de ser una batidora de vaso que conocemos por este nombre comercial y cuya principal característica y diferencia con el vaso americano es que consigue alcanzar los 100 grados de temperatura. Por último tenemos el vaso americano. Es una trituradora de alimentos que ajusta la velocidad para lograr triturados muy finos, pero que no tiene la capacidad de generar calor. La gran diferencia entre el uso de un cúter o de un vaso americano sería que el vaso americano licua y el cúter trocea. ¿Vale? Todos emulsionan, pero el que emulsiona mejor es el cúter. Sin embargo, la Thermomix puede hacer emulsiones en caliente. A la izquierda tenemos una trinchadora de fiambres, que no se llama cortafiambres, se llama trinchadora de fiambres. Y como su nombre indica, lo que hace es cortar fiambres, embutidos, quesos, pan, lo que sea, con una cuchilla horizontal que va girando. Se puede desmontar por completo y hay que mantenerla afilada de vez en cuando. En el medio tenemos una batidora amasadora. Aquí de nuevo muchos la conoceréis por su nombre comercial más común, que es KitchenAid. Esta máquina combina funciones de batidora y amasadora en un solo aparato, lo que la hace muy versátil. Su principal característica es su capacidad para mezclar y amasar de manera eficiente y uniforme masas de distintas consistencias. Puede ser una masa para pan, una masa de galletas, pasteles o masas más densas como la pizza. Ahí tendrán pues unas varillas, una pala o un gancho amasador. A la derecha de todo tenemos la picadora de carne, que lo que hace es moler pues, carne fresca para hamburguesas, albóndigas y lo que corresponda, en la que suele haber opciones de grosor de picado. Continuamos con la envasadora al vacío. Lo que hace es extraer aire de bolsas o recipientes y así prolongar la frescura y la vida útil de los alimentos porque no se oxidan por acción del aire. En algunas ocasiones también pueden rellenar el envase con gas inerte. Hay que tener mucho cuidado con la envasadora al vacío. Es común que a los cocineros noveles o cocineras noveles los manden a envasar una bolsa caliente. En este caso hay que presionar el botón de Stop y siempre que utilizamos una envasadora vacía es fundamental encontrar ese botón porque es fácil que la bolsa estalle o explote y requiera mucho tiempo de limpieza, sobre todo en un ambiente pues estresante o que tenemos más cosas que hacer. Entonces, siempre lo primero que tenemos que ubicar en la envasadora vacío es dónde está el botón de stop y también qué porcentaje de vacío queremos que tenga nuestra bolsa, porque si son unas croquetas que están en la temperatura ambiente y les ponemos un 99% de vacío, pues obviamente se van a aplastar, ¿vale? Es muy importante tener esto en cuenta o podríamos congelar esas croquetas y luego envasarlas. En el caso de envasar cosas calientes hay que tener en cuenta que va a ser más difícil bajarles la temperatura porque ya están dentro del envase, ¿vale? Y eso, y siempre meterlos directamente en el abatidor, que es lo que se sirve para refrigerar y congelar, no directamente ni en la nevera ni en el congelador. A continuación tenemos sorbetera y mantecadora, son la misma cosa, lo que pasa es que comúnmente cuando hablamos de sorbetes hablamos de helados que no tienen productos lácteos y cuando hablamos de helados pues sí, están a base de leche o bueno, pues si no son de muy buena calidad pues de nata. Lo que es un helado es una emulsión de productos grasos como la grasa de la leche, ¿no? con productos acuosos. Lo que hace es introducir aire, se mete en la mezcla va girando y al mismo tiempo la va congelando. Esto evita que se formen o se generen cristales de hielo y que tengamos una textura que se mantenga en el tiempo. Las que podéis comprar habitualmente para uso doméstico no congelan, solo emulsionan. Y el centrifugador de verduras, que ese no es el más común, pero es la foto que he encontrado,
lo común es que sea manual y sea de color naranja y parezca una basura gigante como una manivela. No es tan común tener el robot para centrifugar verduras, pero los dos hacen lo mismo. Seca y escurre verduras y ensaladas rápidamente, manteniendo su frescura y textura crujiente. Vale, vamos a avanzar con el mobiliario muy rápidamente. Allá vamos. Vale, lo primero de lo que vamos a hablar son las mesas de trabajo. Son de acero inoxidable y de fácil limpieza con materiales no porosos. Ya vimos antes que pueden tener en refrigeradores, congeladores, también pueden tener cajones, estantes, lo que sea, ¿vale? Son muy versátiles. Es muy importante, primordial, que jamás se apoye nada en estas mesas de trabajo porque son metálicas y las abombaríamos. Les daríamos como un bollito. En las mesas de las escuelas y en cualquier mesa de cocina está terminantemente prohibido apoyar ollas, marmitas, lo que sea, rondones calientes sobre estas mesas porque se deterioran rápidamente. Lo siguiente que tenemos es un tajo. Se trata de una pequeña pero gruesa mesa destinada a cortar, serrar y trocear huesos o piezas que requieran ser golpeadas. La parte superior de esta mesa se puede extraer, es una tabla blanca y es común también pues, que haya que en algún momento cambiarla por una nueva, claro. Lo siguiente que tenemos son las pilas, que suelen ser utilizadas para lavar y limpiar verduras y pescados. Las de pescado son un poco diferentes, tienen unos fregaderos más profundos y también tienen unos grifos en forma de ducha. En este caso, pues también se pueden dedicar a veces para el lavado de la batería y la vajilla, pero solo la vajilla que utilizamos en cocina, no la que llega al comensal. Es obligatorio por ley que dispongan de agua caliente. Y también tenemos los lavamanos. Los lavamanos debería haber varios en cocina y pueden ser accionados mediante pedal, palanca o sensor fotoeléctrico. ¿Por qué es esto? Pues porque no se deben activar nunca con las palmas de las manos, porque si lo activamos con la palma de la mano y lo desactivamos con la palma de la mano, nos hemos contaminado de forma cruzada. Entonces se activan con el pie, con el codo, ¿vale? O célula fotoeléctrica es pues pasando la manito a distancia. Deberían de tener siempre dispensadores de papel y también jabón. Y aunque no aparecen ahí, también tenemos los neutros. Los neutros de cocina pues, son espacios situados entre módulos, por ejemplo, entre la freidora y los fogones, que están pensados para ubicar la mise en place, pero que no se consideran una mesa de trabajo. Ahora avanzamos con la batería y utillaje. Como yo siempre insisto, la palabra olla, pota, no sé, cada región de España y probablemente del mundo tenga la suya propia. Ya quedan desterradas para siempre de nuestro vocabulario porque ahora debemos de conocer concretamente cómo se llama la batería que estamos utilizando. Porque si le pedimos a un compañero que nos vaya a coger una olla, pues tendrá que saber entre las 200 ollas que hay en una cocina cuál tiene que coger, o al menos aproximadamente. Entonces, las primeras tres pues, son las más comunes. Tenemos el rondón, que es un recipiente grande pero poco profundo y que se utiliza principalmente en la cocina profesional para cocinar pues, sopas, guisos y otros platos. También pueden ser arroces, pastas, pero no requieren que sean extremadamente profundos. Tenemos una marmita, que es como la de Obélix, no sé si os conocéis, que es un recipiente muy grande y muy profundo. Generalmente utilizado para grandes cantidades de líquidos, pues que pueden ser caldos, sopas, salsas, y suele tener asas laterales, igual que el rondón y la media marmita. La media marmita pues es exactamente igual a la marmita, pero tiene la mitad de altura. Por último, lo que tenemos pues, es un cazo. Son pequeñas ollas con un asa, generalmente de tamaño reducido. Se utilizan para calentar líquidos, derretir ingredientes o cocinar pequeñas porciones de alimentos. Continuamos con la sartén y la sauté. Curiosamente, todo el mundo piensa que en las cocinas se utilizan sartenes, pero lo más habitual en Europa es utilizar sautés. Las sartenes son utensilios de cocina con lados bajos y una base plana. Se utilizan para cocinar pues, una gran variedad de alimentos, ¿no? Como huevos, tortillas, carne o pescado.
A menudo pueden tener una superficie antiadherente de tipo teflón, aunque no es habitual en cocinas profesionales. La sauté es muy parecida a una sartén, pero los bordes son rectos y además tiene un fondo difusor, tiene una parte de abajo más gruesa que hace que se difunda mejor el calor, y además de esto pues es más profunda que una sartén normalmente y es ideal para saltear verduras, carnes y otros ingredientes a alta temperatura, pero con una pequeña cantidad de aceite. En el futuro, en la clase práctica, aprenderemos a templar las sartenes, porque es necesario que eleven mucho su temperatura, ¿vale? Mediante el uso de un pequeño chorro de aceite que luego descartamos. Y cuando han llegado a la temperatura óptima, luego las bajamos a la temperatura a la que queremos cocinar, las sautés se vuelven antiadherentes. Vale, aquí tenemos de primero la paella. He oído miles de veces paellera, no tengo ni idea de dónde sale ese nombre, la verdad. Lo que es el utensilio en sí se llama paella, igual que el plato que se cocina. Y es un tipo de sartén plana y amplia diseñada especialmente para cocinar pues, paellas y otros arroces secos. Son reconocidas por su base ancha y poco profunda que permite que el arroz se cocine de forma uniforme y forme una capa fina, ¿no? Es carra. Suele tener asas en los lados para facilitar el manejo durante la preparación. En el caso de la parisina, parisien, tiene algunos otros nombres, pero lo habitual es llamarle parisien o parisina. Es un recipiente profundo de paredes inclinadas y dos asas. Sirve para freír. No lo confundamos con wok. Los woks no tienen una base plana, ¿vale? Y sirven para saltear, no para freír. A continuación tenemos una rustidera. Es un recipiente o bandeja de horno que se utiliza en la cocina pues, es para asar o cocinar alimentos en el horno, generalmente para un asado de carne. Tiene los lados bajos y una superficie plana y amplia. No se utilizan ya en cocina, es muy poco habitual porque han sido totalmente intercambiadas por las Gastronom, de las que hablaremos posteriormente. Pero bueno, como todo el mundo reconoce este instrumento, pues quería hablar un poquito de ello y de cómo ha caído en desuso. Por último, tenemos un bol de medio punto que se utiliza principalmente en pastelería y que, de nuevo, pues este tiene una base cóncava, una base semicircular. ¿Para qué sirve? Pues básicamente para que la varilla no encuentre esquinas. Ahora sí, llegó el momento de hablar de nuestras amigas las Gastronom. Las Gastronom son bandejas, pero es un tipo de medida estandarizada porque todos los fabricantes de hornos, de neveras, de congeladores, de arcones, de carros, tuvieron que ponerse de acuerdo, porque imaginaros cómo eran las cocinas antes cuando cada utensilio de una cocina tenía su propia bandeja. ¿Y qué pasaba cuando esa bandeja no estaba? Era muy complejo, era un sistema muy difícil. Entonces se decidió estandarizar los tamaños de las bandejas. Y eso es lo que hoy en día conocemos como Gastronom, que los cocineros abrevian como Gastro. También lo podréis ver por sus siglas, que es GN. Vamos con una definición un poquito mejor, que sería que es un estándar internacional de dimensiones y tamaños para recipientes y bandejas utilizados en la industria de la restauración y la cocina profesional. En este caso os he puesto las imágenes que veis que tienen una profundidad y lo que sería el ancho y el largo. Y entonces pues generalmente pues decimos pues dame una Gastro 1.1, que es la genérica, con profundidad 100, ¿vale? Que serían 10 centímetros. Y pues a partir de esta 1.1 pues se hacen todas las demás. 2.1 sería el doble de ancho, 2/4 pues la mitad de ancho. Resultan verdaderamente cómodas y cuanto antes nos familiaricemos con ellas mejor, podréis encontrar en las esquinas esos números 1.1, 2.4, 2.1, funcionan exactamente igual que los folios DIN de toda la vida. Sabemos que cuando tenemos un A4 es un folio normal y un A3 es 2 veces un A4, ¿verdad? Y un A5 pues es la mitad de un A4. Pues esto funciona exactamente igual, es muy sencillo. Bueno, ya hemos acabado con la batería, por lo menos con la más importante. Vamos a pasar con el utillaje, que son las herramientas de uso común en la cocina. Hay muchísimos cuchillos. Aquí solo vamos a abarcar los más importantes y el más importante de todos es el cuchillo cebollero o de chef. Recordar siempre que se coge con 2 deditos de pinza
y así. Tiene una forma ergonómica para apoyar el dedo. Vale, es un cuchillo versátil con una hoja ancha y curvada que nos permite apoyar siempre en la punta del cuchillo, ¿vale? Y balancearlo sobre ella. Se utiliza para cortar, picar, rebanar y trocear una amplia variedad de alimentos como carnes, verduras y hierbas. Básicamente es un cuchillo que, aunque tiene estos usos concretos, puede sustituir a cualquier cuchillo en la cocina menos a la puntilla. Vamos con el deshuesador. El deshuesador, obviamente, pues tiene una hoja muy delgada y muy rígida, ideal para quitar huesos y cortar carne que está cerca del hueso. Y siempre se coge en forma de puñal, ¿vale? No es que sea obligatorio durante toda la preelaboración cogerlo en forma de puñal, a veces podemos cogerlo con el agarre normal, pero bueno, pues pareceremos mucho más profesionales agarrándolo de la forma correcta. Aquí vamos con la puntilla de la que ya os había hablado antes. Hay puntillas rígidas y flexibles. Yo siempre os recomiendo cuchillas flexibles, económicas, ¿vale? En este caso, pues se utiliza para pelar y cortar frutas y verduras y también para tornear. Es el único cuchillo que existe que no es necesario utilizar sobre una tabla de corte. Y por último, pues hay una puntilla, que es una puntilla tomatera, que yo os recomiendo mucho tener. La diferencia con la puntilla normal es que el filo es cerrado. ¿Y qué hace esto? Pues evita que tengamos que utilizar otros cuchillos que se nos desafilen. Este no se va a desafilar, no va a aplastar los tomates ni los pimientos, que sabemos que la capa exterior nos desafila los cuchillos. Es un cuchillo interesante de tener por un precio muy reducido. Vale, continuamos con el cuchillo medialuna. Es un cuchillo medialuna madrileño, porque hay otro cuchillo medialuna que es como un balancín que hace así, que sirve para picar hierbas, que eso no lo ha usado nadie en su vida. Lo habrán utilizado para grabar Ratatouille, pero nada más. Entonces, este es el cuchillo del que hablamos cuando hablamos de un cuchillo medialuna. Es el que habéis visto mil veces en las pescaderías. Se utiliza para filetear carnes y pescados y además puedes estar a golpe sobre huesos y espinas pequeñas o poco robustas. Es un cuchillo muy afilado que es pesado. A continuación tenemos un fileteador de pescado. Es un cuchillo muy alargado, puede o no tener hendiduras, dependiendo de para qué lo queremos utilizar. La hoja es delgada y es flexible y lo que te permite es muchísima precisión. Pueden ser de uno o dos filos, en Europa son de 2 filos. A continuación tenemos una macheta, no la confundamos con la medialuna. La macheta tiene un filo muchísimo más grueso y es todavía mucho más pesado que la medialuna, que a pesar de ser un cuchillo pesado, es fino, ¿vale? La macheta se utiliza para cortar carne, huesos y vegetales de gran tamaño. Por último tenemos la chaira o eslabón. Es un aparato de acero con una superficie rugosa o estriada. Y siempre, todos los años le pregunto a los alumnos y alumnas para qué sirve. Y siempre me contestan para afilar. No, no. La chaira no afila. La chaira repasa el filo de los cuchillos o los mantiene afilados. Entonces, andar haciendo así con una chaira, con un cuchillo que no tiene filo, es hacer el cateto. Y nosotros no hacemos el cateto. Entonces, lo normal es que los cocineros lleguen 10 minutos antes a su puesto de trabajo, a clase, y afilen los cuchillos con una piedra japonesa de afilar. No, ya sé que es precioso, pero la chaira tiene el mismo uso que el cuchillo medialuna francés. Ninguno. Vale, llegamos a las tablas de corte. Las tablas de corte habréis visto que tienen diferentes colores. Bueno, vamos a eso un momento. Lo primero que tenemos que saber es que están hechas siempre de plástico. La madera es ilegal en la cocina por ser porosa. En ciertos restaurantes japoneses se permite que sean de bambú porque necesitan que estén mojadas mientras preelaboran. Pero lo normal es que sean de plástico, ¿vale? De un tipo de plástico duro. Las tablas de cortar son realmente caras, a lo mejor valen 40 o 50 euros una tabla. Entonces, pues jamás se clava un cuchillo en la tabla ni nada semejante. Las tablas se cuidan con muchísimo cariño y respeto y a veces tienen unas patitas de goma, normalmente no, o se han perdido ya en el transcurso del tiempo. Siempre ponemos debajo papel húmedo
para que no resbalen ni se muevan y cortar con seguridad. O si no tenemos, pues en el peor de los casos, pues una bayeta que solo vamos a usar para cada alimento la cambiaremos, porque si cae jugo de carne sobre la bayeta y luego cortamos una hortaliza, pues claro, intoxicaríamos a alguien, ¿no? Vale, lo que tenemos que saber sobre las tablas de cortar es que pues no existe una norma específica que regula los colores de las tablas de corte en España, pese a que mucha gente piensa que sí. De hecho, en tu propio restaurante tú puedes utilizar tu propio código de colores. Entonces, para mí resulta muy confuso y siempre lo pregunto cuando entro, porque la gente da por hecho que el que conoce es el que está bien y no es así. Cuando trabajaba en Inglaterra usaba un código de colores y en España, dentro de España, he utilizado diferentes códigos de colores. Entonces, cuando la tabla blanca suele ser pues para lácteos o para panes, ¿vale? La tabla de corte verde suele ser para frutas y verduras limpias o frutas y verduras genéricas, para hortalizas, vamos. La tabla de corte amarilla, pues o es para carnes crudas de aves o también puede ser para productos cocinados, por ejemplo, fiambre. La tabla de corte azul es para pescados y mariscos o solo para pescados, porque a veces para mariscos tenemos la morada, que también sirve para alérgenos. La tabla de corte roja es para carnes rojas o para carnes genéricas. La tabla de corte marrón puede ser para carnes cocinadas, por ejemplo, un asado, o a veces es para hortalizas terrosas, como las patatas. Y por último, la tabla de corte negra, pues esa no se usa. Es que si eres un crack y quieres que parecer un crack, pues tienes una tabla negra en tu casa para hacer vídeos. Yo no la tengo, pero si alguien me la quiere regalar, pues ahí queda, ¿eh? Pero no vale pana y no la vais a ver. Bueno, pues como veis es muy confuso. Lo que tenéis que tener claro es en el sitio en el que estáis cuál es el código de colores que están utilizando. Continuamos con otras herramientas. La primera que veis es un descamador. Si no lo tenéis podéis utilizar la parte roma del cuchillo, es decir, no el filo, sino la parte de arriba. Y bueno, pues como su nombre indica, es una herramienta que está diseñada específicamente para quitar las escamas de los pescados. Suele tener una superficie dentada que raspa suavemente la piel del pescado sin romperla, eliminando las escamas de manera eficiente. Los peladores hay dos tipos, tenemos el de tirachinas y el tipo cuchillo. Sirven para quitar la piel de las frutas y demás, ¿no? Yo personalmente prefiero mil veces el de tirachinas. Es muchísimo más rápido, más eficiente. O sea, yo me he gastado 9 euros, es el que vale el mío, lo tengo desde hace mogollón de tiempo. Una inversión que merece la pena, porque hay mucha diferencia entre un pelador bueno y un pelador malo. ¿Por qué prefiero este y no el de cuchillo? 1000 veces más rápido. O sea, puedo trabajar con él en segundos y con el otro no me lo permite la ergonomía del cuchillo. ¿Por qué a veces en las escuelas nos compran el pelador chungo? Pues porque el de tirachina se rompe y el otro tiene una duración mucho más larga. Es un tema económico por la cantidad de veces que hay que reemplazar ese material, pero siempre 100% pelador de tirachinas. Veis que este en concreto lo he escogido que tenga ahí un piquito, es para sacar los ojos de las patatas, ¿vale? Que a veces lo encontraréis sin él, pero desde luego es cómodo para trabajar lo más rápido posible. Al lado tenemos las cucharillas sacabocados, cucharillas francesas, tiene un millón de nombres, pero es sacabocado francesa. Es un tipo de cucharilla cuyos bordes están afilados y se utilizan para hacer pues, bolitas en las frutas o para ahuecar frutas, porque puedes querer las bolitas o puedes querer agujerito en la fruta. Y son decorativas. Actualmente pues no tienen tanto uso porque han quedado un poquillo desfasadas. Veis que tiene un agujerito la cucharilla, es para que no genere vacío y se pueda quitar la bolita fácilmente. Y por último lo que tenéis es un cacillo. No se llama cucharón, ni gran cuchara, ni servidor. No os inventéis ninguna palabra con este tema. Se llama cacillo. Y es un cucharón profundo que se utiliza para servir líquidos, salsas y caldos de manera precisa. Cacillo, cacillo.
Y aquí llegamos a otro maravilloso tema controvertido de cómo molestar a la profesora. Vale, son los dos primeros utensilios que tenemos. Tenemos una espumadera y una araña. Vale, yo sé que estáis súper acostumbrados a utilizar espumaderas en vuestra casa. Lo primero, en casa no se utilizan espumaderas porque son metálicas y os rayan las sartenes, que las de vuestra casa seguro que son de teflón, pero es que las de cocina, aunque no tengan teflón, también se rayan, ¿vale? No se usan en sartenes, no se usan en sautés, no se usan en nada porque nos rayan todo, ¿vale? Os voy a decir de qué viene la palabra espumadera. Viene de espumar, de quitar la espuma, ¿vale? Es un utensilio de cocina que se utiliza para retirar espuma, residuos, alimentos sólidos de líquidos que están calientes, que pueden ser sopas, caldos o aceite de freír. Si yo estoy friendo algo en una parisien, la porquería que queda por arriba, las partículas que se han hecho espumita de arriba en el aceite, las puedo quitar con una espumadera, porque no toco el fondo, ¿vale? Nunca se toma acá el fondo de nada con una espumadera. ¿Entendido? O si tengo pues un fondo funcionando, pues hay que desespumarlo, hay que quitarle la espuma que se le crea por arriba. De ahí viene desespumadera. Por eso tiene agujeritos pequeños, porque es para capturar sólidos. Yo sé que toda España y todo el mundo lo utiliza mal, pero no, en cocina no, porque raya es el material, raya es la batería de cocina, ¿vale? No, toquen el fondo. ¿Y qué tenemos al lado? La araña. La araña sirve para lo mismo, pero ves que es todo agujero, ¿no? ¿Por qué? Porque este sí nos sirve para retirar no las impurezas como la espumadera. Aquí sí que sirve ya para retirar lo que serían los alimentos, ¿vale? De un líquido caliente, que sea agua hirviendo o aceite caliente, ¿vale? Me estoy friendo unas croquetas, pues las quito con una araña. Y la porquería con una espumadera. Las croquetas con una araña. Vale, a continuación tenemos una varilla, pues la utilizamos en pastelería y también en cocina, ¿no? Para montar una bechamel o lo que sea. No la metáis nunca en el tren de lavado porque se estropea, ¿vale? Bueno, pues sirve para mezclar ingredientes líquidos y sólidos. Hay muchos tipos de varillas, hay varillas específicas de pastelería que son como unas varillas balón y esta yo he puesto la varilla más normal. También pueden ser lo que son las varas, pueden ser más o menos flexibles dependiendo para qué las queremos. Si estamos aumentando 20 litros de bechamel, pues no vamos a coger una varilla de varas flexibles porque va a ser imposible varillarlo. Eso será para montar una espuma o lo que sea, ¿vale? Varilla se escribe con V. Algunos se reirá, pero os aseguro que la mitad de la gente lo escribe con B. Varilla se escribe con V, ¿vale? No os olvidéis. Y es un error muy común. Y ahí tenemos un mortero, pues que tiene la maza de mortero y el mortero en sí. Es una herramienta de mano que se utiliza para triturar, moler y mezclar ingredientes sólidos en una pasta o un polvo más fino. En España lo utilizamos para moler el ajo con el perejil y el aceite, es su uso más común. Aquí vienen dos herramientas de usos peliagudos también. Por un lado tenemos un colador de malla en concreto, ¿vale? Que es el con el que habéis retirado toda vuestra vida la nata de la leche. Y al lado tenemos un chino. Tienen usos diferentes, ¿vale? Cuando hablamos de un colador, ya sea este o sea uno más grande, ¿vale? Es un utensilio pues que tiene agujeros o mallas, ¿no? Y se utiliza para separar sólidos de líquidos o para escurrir líquidos de alimentos sólidos. Básicamente sirve para escurrir algo. Al lado que tenemos un chino tiene forma cónica, ¿vale? Y tiene los agujeros que permiten pasar menos líquido. Son más pequeños, tienen más parte que tiene material, ¿no? ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve esto no sabe mucha gente, pero sirve. Puedes utilizarlo para tamizar ingredientes secos, ¿vale? O su uso más habitual pues sería pues, colar líquidos o purés finos, ¿vale? Cuando necesitas una textura muy suave. Porque lo que va a hacer es pues quedarse como las partículas del puré que no están totalmente incorporadas o trituradas, se te van a quedar en el chino, pero todo lo demás va a bajar, ¿vale?
no como el colador, que nos quedaría todo lo sólido arriba y solo el líquido abajo, no. Lo que queremos es pues, un tamiz, básicamente. La mandolina. La mandolina es la cosa más peligrosa que hay en cualquier cocina. No conozco a ningún chef profesional que no se haya rebanado un trocito de dedo, un trozo por aquí o una punta. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Si sois seguidores de Top Gear, ¿sabéis el presentador Jeremy Clarkson, que tiene una granja? Pues buscar Jeremy Clarkson mandolina. La primera vez que utilizó una en su vida, pues donde acabó en el cirujano, cosiéndole el trozo de dedo que se llevó por delante. No es que os pretenda meter pánico, es que por favor, ¿veis que tiene una cosita negra ahí? Pues es de seguridad. Meter los dedos en una cuchilla afilada, que además hace... Es mala idea, mala idea. Vale, entonces, ¿qué es una mandolina? Pues es un utensilio que tiene una cuchilla ajustable. A veces corta láminas de diferentes grosores o a veces hace tiras, ¿vale? Y se utiliza pues para rebanar y cortar frutas y verduras en rodajas uniformes y finas. Nos las va a hacer todas idénticas y un grosor muy fino. Entonces eso pues es imposible de alcanzar con un cuchillo y a veces no queda más remedio que usarla, pero usarla siempre con seguridad. Por último, no se ve muy bien, pero lo que tenemos es un rodillo, que no es más que un cilindro pues, que se utiliza para extender y aplanar pues, masas. ¿Vale? Este es de plástico porque sabemos que la madera, aunque en ciertos casos está permitida porque es necesaria, lo ideal es no usarla y en teoría no se puede usar en una cocina. ¿Vale? Si tenéis rodillos de madera en vuestras cocinas, no se pueden mojar bajo ningún concepto. Continuamos con una brocha en este caso de silicona. Si diera la asignatura de pastelería, pues la hubiera puesto de cerdas naturales, ¿vale? La brocha pues sirve para aplicar líquidos como aceite, mantequilla o un glaseado antes o durante la cocción. A continuación tenemos un suplete que sirve pues para caramelizar azúcar, generalmente como una crème brûlée, una crema catalana, o a veces para dorar. Mucho ojito con qué es lo que doráis, porque a veces la gente quiere dorar carne y luego huele a gas, ¿vale? Ahí, a continuación tenemos aros de emplatar o aros para semifríos, ¿vale? Pues que nos sirven para dar forma, claro, ¿para qué van a servir? Y por último tenemos un silpat. Silpat es la marca comercial, como cuando decimos Robocube o Thermomix o KitchenAid o parezco un anuncio, pero es que es lo más habitual. Entonces, generalmente la llaman Silpat, aunque no sea un Silpat, es un tapete de silicona. Es una lámina de silicona reutilizable y antiadherente que se utiliza en la cocina y mucho en panadería, ¿vale? Con lo que conseguimos pues es que los elementos no se peguen a la bandeja, que no tengamos que engrasar la bandeja y además que sea muy sencillo lo que es llevar a cabo la tarea de limpieza. Y aquí llegamos al maravilloso mundo de las espátulas. Todas estas son espátulas, hay muchas más. He puesto las que uso todos los días. Entonces, lo primero que tenemos es una espátula o pala. Esta sirve para remover los alimentos en el interior pues, de un rondón. No la apoyéis sobre las paredes del rondón porque se derriten y las veréis, siempre están derretidas en las cocinas. La maris o lengua de gato lo que sirve es para rellenar, se llama lengua de gato porque la parte de arriba es flexible y pues, imita como la lengua de un gato. Cada día es más habitual utilizarla en lugar de la espátula o pala para cocinar con ella. Luego tenemos una ballena, la ballena es de pastelería, hay unas ballenas que tienen como un escaloncillo que son espátulas de emplatar, ¿vale? Y por último tenemos una espátula de plancha o rasqueta también le llaman, pues que es para utilizar en la plancha. Bueno, y ya estamos, hemos terminado por hoy toda la unidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Deberes y cajuts y exámenes de prueba para seguir dominando todo este tema, pero sobre todo lo dominaremos día a día en el taller. No olvides hacer el cajón y suscríbete pues si quieres, yo que sé que me hace ilusión, ya que trabajo. Chao, chao.